Desde las montañas y las espesas selvas de la Amazonía colombiana, el río nos trae los cantos de la selva, para hablar de todo lo que pasa en los territorios, comunidades y pueblos de la Amazonía colombiana. Solo aquí, en Onda Sopiac. Cantos de la selva. Rafael Arbeláez, del pueblo cubeo, es Onda Sopiac. Lisa Trujillo, de los llanos orientales de Colombia, es Onda Sopiac. Gilbert Cruz, del pueblo Piratapuyo, es Onda Sopiac. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos al aire en Cantos de la Selva, su programa Paisanos y Paisanas. Estábamos iniciando con una pequeña conversación de lo que viene pasando en la ciudad de Leticia, lo que ocurrió el día de ayer, ¿no? De los niños que se intoxicaron por unos medicamentos que le aplicaron, pero bueno, hasta el momento, según el comunicado de la Secretaría de Salud Departamental, no se saben realmente por qué fue que sucedió eso. Entonces, en total fueron 72 niños que se intoxicaron de la institución educativa San Juan Bosco. Entonces, estos chinos también fueron al Hospital San Rafael de Leticia y la Fundación Clínica de Leticia. Bueno, en este momento también hay mucha indignación porque también vienen sucediendo muchas cosas en este territorio del Amazonas que la gente también ha venido manifestando por medio de las redes sociales. También les había adelantado de que íbamos a tener un invitado en esta tarde, un amigo que viene directamente del departamento del Baupés. Él es una persona que ha venido trabajando en la Secretaría de Salud Departamental del Baupés y tiene como amplio conocimiento en todo el tema de esta enfermedad que es el tracoma ocular. Quiero darle la bienvenida entonces al amigo en esta tarde. Él es Naren Pérez, él es técnico en saneamiento ambiental. En este momento me imagino que se encuentra en las instalaciones de la Secretaría de Salud Departamental del Baupés. Entonces, Naren, saludarlo en esta tarde. Buenas tardes, amigo. Un cordial saludo a los compañeros en la cabina. Eso. Y a todas las personas que me oyen a esta hora en vivo y en directo. Eso, bueno, me alegra escucharlo, Nas, en esta tarde. Desearle también que se encuentre muy bien. Bueno, le contextualizo un poco lo que está sucediendo en el municipio de Leticia, Amazonas. Resulta que 72 niños se intoxicaron, estudiantes de la institución educativa San Juan Bosco, porque se les aplicó un medicamento de una visita de la Secretaría de Salud Departamental del Amazonas y entonces se les administró la citromicina. Es un antibiótico. El caso fue que intoxicó a estos niños, pero hasta el momento no se saben como las causas realmente. Entonces, lo invitamos a usted en esta tarde porque tenemos conocimiento de que usted ha venido trabajando varios años en la Secretaría de Salud Departamental del Baupés. También ha hecho acompañamientos a las investigaciones que se han venido realizando en los últimos años. Entonces, quisiera que nos contara un poco de esta enfermedad que es el tracoma ocular, como una descripción general. Bueno, el tracoma ocular, primero que todo, es una enfermedad causada por una bacteria que se llama se me escapó el nombre, que se llama clamidia trachomatis. Se llama la bacteria que causa esta ceguera. La enfermedad básicamente es una ceguera que perdura y trae unas consecuencias a largo plazo. Esta enfermedad, ¿qué nos causa? Prácticamente la pérdida de la visión o la pérdida parcial de la visión, no completamente. Podemos quedar con pérdida parcial de la visión, como le decía. Ya en los casos muy avanzados de la persona puede perder la visión completamente. ¿Por qué? Porque ¿sí? Pues esta enfermedad lo que hace es dañar el párpado. El párpado. Lo que pasa es que esta enfermedad
crea unas ampollitas, unas pequeñas ampollitas adentro del párpado, de las pestañas, debajo de las pestañas, pero adentro del ojo, ¿no? Ujú. Y entonces esas ampollitas se van reventando, aparte de esas ampollitas rayan el ojo y después de rayarlas se revientan y pues cicatrizan. Sí. Esa cicatrización hace que el párpado se recoja y hace que se voltee prácticamente el párpado, hace que las pestañas se metan en el ojo. Sí. Entonces las personas de tanto parpadear, las pestañas que están adentro del ojo rayan el ojo y prácticamente pues raya toda la parte ocular del ojo y así de esa forma la gente pierde la visión. Esas son como las consecuencias, ¿cierto? De esta, cuando ya, me imagino que si no, y cuando la bacteria empieza a atacar, ¿cierto? Que se le dan como todos esos Sí. síntomas, podríamos llamarlo así, ¿cierto? Pues estos son los síntomas avanzados. Ujú. Y los menos Eh, avanzados, ¿cuáles serían? Como los síntomas, eso cuando ya le está iniciando apenas esta enfermedad que es el tracoma ocular. Pues cuando llevamos una infección reciente de la bacteria, lo que nos causa es una ceguera, mucha lagaña en el ojo. También mantenemos con los ojos llorosos, pues porque estas ampollitas de las que le estaba hablando hace un momento, Ujú. esas ampollitas pues salen constantemente en el ojo y rayan el ojo, entonces el ojo está constantemente lloroso. Doloroso. Y produce mucha lagaña. El otro día cuando las personas se levantan tienen muchas lagañas como si tuvieran algún tipo de ceguera, pero puede ser a causa de la Ujú. triquiasis tracomatosa, que así es que se llama la enfermedad. Sí. Bien, aquí vamos entendiendo un poco de cómo es que funciona esta enfermedad. Naren, cuéntenos un poco de esos antecedentes, cómo usted estuvo recorriendo diferentes partes del departamento, acompañando a científicos, a profesionales que iban estudiando esta enfermedad, ¿cierto? Cuéntenos un poco sobre esos antecedentes, si esta enfermedad es muy reciente o ya es muy antigua, o cómo se ha venido estudiando últimamente. Vale, amigo. Esta enfermedad, permítame contarle, esta enfermedad no es nueva. Ujú. Esta enfermedad lleva ya casi 20 años de descubierta. Los primeros países que descubrieron esta enfermedad fueron 3 en Latinoamérica, que fueron Guatemala, Brasil y México. Estos fueron los primeros países que reportaron esta enfermedad en el año 2006. Acá haciendo trabajos de campo aquí en el territorio del Baupés, Ujú. se descubrió esta enfermedad por primera vez en el año 2009. 2009. Actualmente 1,5 millones de personas sufren esta enfermedad en el mundo. Ujú. Bien, ahí también tenemos como esos antecedentes. Ya es una enfermedad que tiene como, podríamos decirlo como, que afecta en diferentes partes del mundo. Entonces, cuéntenos, Sí. solo esos tratamientos, por ejemplo, ahorita que lo que sucedió en Leticia, ¿no? Que se les aplicó ese medicamento que se llama la acitromicina, ¿no? ¿Cuáles son esos tratamientos o esos métodos de prevención de esta enfermedad? Bueno, sí, se me escapaba hace un momento, termino dando la información completa. Ahorita actualmente en el territorio del Baupés o de Colombia más específicamente, no se saben los lugares específicos en los que se encuentra esta enfermedad. La verdad, esta enfermedad está regada en todo el territorio nacional, pero no en puntos específicos para hacer como más concreta en la información. Y con respecto a la pregunta que me estaba haciendo, Ujú. el tratamiento con la ivermectina se da a niños, se les da a niños menores de 12 meses, se les aplica por vía oral con una jeringuita, pero pues obviamente sin aguja, ¿no? Por vía oral. El medicamento es dulce para que los niños la puedan la reciban mejor, la puedan Ujú. digerir mejor.
es una cantidad específica para los niños. Si mal no recuerdo, es una pastilla de ivermectina de 250. Y para los adultos son 2 pastillas de 250. Entonces deberían en total 500 gramos de ivermectina. Tengo entendido que hubo una intoxicación allá en el municipio vecino, en el departamento vecino. Fue porque hubo una sobredosis en la medicación de las personas. No se hizo bien el cálculo y se sobremedicó a la población, y creo que son las razones por las que se intoxicaron las 62 Bien, ahí puede ser una de las razones, ¿cierto? El caso fue que a los niños les dio náuseas, dolor de estómago y también dolor de cabeza, ¿no? Y algunos niños también convulsionaron, ¿no? Entonces puede ser una sobredosis de de este antibiótico, ¿cierto? Sí, una sobredosis de este medicamento. Aparte de eso, otro efecto también que da es la diarrea, da mucha diarrea. Y como usted también decía, las convulsiones también hacen parte ya de las personas que se intoxican demasiado. Sí, pero eso ya podrían ser como consecuencias después ya, ¿no? De haber pasado, me imagino, por todos esos mareos, esos dolores de cabeza, ya después que sigue la diarrea, ¿cierto? ¿O puede ser también una consecuencia ahí directamente también? No, ya esas, las consecuencias que estamos hablando, las que es de intoxicación, se dan pues básicamente por la intoxicación de la persona. Una persona que queda bien medicada no le da absolutamente ni mareo, ni dolor de estómago, absolutamente nada, ni diarrea. Ya cuando sucede esto es que la persona se intoxica. Bueno, entonces ahí podríamos analizar un poco y no sé, de pronto ya fue como la negligencia de pronto por parte de los enfermeros o de las personas que fueron a aplicar este medicamento, ¿cierto? Sí, yo creo que sí, la verdad, quién sabe cómo sería el proceso de medicación y la cantidad, porque pues uno va con personas asesoradas, con enfermeros, y ya el reglamento de las cantidades está ahí. No entiendo cómo llegó a suceder esta intoxicación masiva de los niños. Bien, ahí más o menos vamos como armando el rompecabezas de qué fue lo que ocurrió realmente para que los niños se intoxicaran, ¿no? Entonces, bueno, también quisiera que nos contara, porque, bueno, ya nos contó también como que viene de una bacteria, pero entonces, ¿cuál es el portador de esta bacteria? Muy buena pregunta. El portador de esta bacteria son los mosquitos. Lo que pasa es, pues, mentiras, miento, perdón. La bacteria se puede transmitir de muchas formas. Una de las principales formas son los mosquitos. Acá en las zonas selváticas suele abundar muchos mosquitos que se paran en todos lados, que vienen a chupar la sangre a uno. Y entonces hay mosquitos que vienen y le molestan a uno en los ojos. Esos mosquitos pueden estar contaminados con las bacterias. Sí. Otra forma de contagiarse de esta bacteria es que haya ya un paciente de esta enfermedad que no se ha diagnosticado, ¿no? Y pues, como tal, esa persona puede contagiar de muchas maneras a otras personas. Ya por los fluidos, me imagino, por la saliva, todo eso, ¿cierto? Sí. Con las manos, con la saliva. En los lugares, usted sabe que las comunidades indígenas, hay zonas donde los indígenas realmente todavía usan sus costumbres, como dormir toda la familia en una sola maloca y en hamacas. Sí. Y pues si hay una persona que está contagiada y otras personas no saben y se va y se acuestan en esa hamaca, pues van a quedar inmediatamente contagiadas. Lo mejor sería que pues hacer el diagnóstico, aislar a la persona y medicarla inmediatamente para que otras personas no puedan contagiarse, como les decía, la ropa, por los alimentos y por los insectos, que esa creo que es la más importante, porque los insectos allá en las comunidades abundan. Entonces, en pocas palabras, es una enfermedad muy transmisible e infecciosa, ¿cierto? Podríamos llamarla así.
muy transmisible, así es. Claro, complicado, ¿no? Pero usted nombra a los mosquitos, ¿no? Pero entonces uno cuando, por ejemplo, está en el monte, eso, cualquier mosquito uno se le arrima en el ojo, ¿no? Entonces cualquier mosquito también puede ser portador, inclusive las abejitas también que tienen como esa manía cuando uno está en el monte de metérsela así a los ojos, así sin permiso. Entonces hasta las abejitas pueden ser portadoras de esta enfermedad. Sí, claro, efectivamente, esas mosquitas de abejitas que lleguen al ojo directamente podrían ser portadoras de la enfermedad. O sea, qué peligro, ¿no? Ahora que me pongo a pensar, a mí sí me han entrado hartos moscos en el ojo. Sí. Estaría vulnerable a la enfermedad. De pronto ya agarré la defensa. Oiga, venga, también quería preguntarle, ese medicamento se lo están aplicando, pero entonces es para prevenirlo y ya después no tienen que aplicarse ningún medicamento, o ¿cómo es eso? Pues la verdad, cuando nosotros hicimos la medicación aquí en el municipio y en el departamento, fue en el año 2015, hace 7 años, y se medicaba a toda la población. Ninguna persona podía quedar exenta porque esa persona podría sufrir la enfermedad. Entonces se medicaba a toda la población sin excepción. O sea, ustedes hicieron como las brigadas y recorrieron los barrios, las comunidades, aplicando los diferentes medicamentos. Sí, efectivamente, éramos un grupo más o menos de 30 personas que nos repartimos de grupos de a 3 y recorrimos las 25 zonas que componen el departamento. Sí. Y se me olvidaba un dato muy importante. En realidad, la medicación se tiene que hacer 3 veces durante 3 años seguidos. Y yo, pues, participé en la última medicación que fue en el 2015, como decía anteriormente. Qué bien. Bueno, ahí vamos entendiendo un poco de cómo es que esta enfermedad ataca, ¿no?, a las personas, de cómo se transmite, cuáles son sus síntomas y de cómo se ha venido trabajando también en los territorios, ¿no? Pero entonces sí me parece como muy curioso, ¿no? De lo que se hayan intoxicado, realmente no, como que no entendemos bien cuál fue el motivo realmente, ¿no? Esperemos en serio que se esclarezca esto y que también agradecer de que no le haya pasado nada a los niños, ¿no? Porque todos fueron niños menores de edad, eran todos pequeños. Sí, gracias a Dios no pasó a mayores porque, como ustedes saben, las intoxicaciones las personas pueden llegar a la muerte. Claro, no, y más niños, ¿no? Y a esa edad. Bien. Claro, que reciban un medicamento tan fuerte porque el medicamento, la verdad, es muy fuerte. Se toma solo 3 dosis durante 3 años para evitar la enfermedad de por vida. Claro, Naren. Bueno, y usted ya nos hizo como una pequeña síntesis de esta enfermedad, ¿no? Inclusive también ya nos está ayudando como a esclarecer de los motivos del por qué sucedió esta intoxicación en Leticia. Entonces quisiera también como que nos diera como ese consejo, ¿no? ¿En qué momento nosotros podemos acercarnos al médico? Porque, bueno, usted también ya nos comenta que no estamos a salvo en serio ni en el territorio nacional, ¿no? Porque en todas partes hay mosquitos, bueno, menos en las partes frías, ¿no? Pero en las partes cálidas, donde la altura es baja, sí hay muchos zancudos, mosquitos. Entonces, como la recomendación sería para prevenir esta enfermedad, ¿cuál sería? Sí, amigo, y la verdad es que ninguna persona, así estemos en las ciudades, estamos exentos de sufrir esa enfermedad, ya que si tenemos contacto directo con una persona que está enferma y podríamos contagiarnos inmediatamente, pues la prevención de la enfermedad sería lavarnos bien las manos cuando vayamos a tocar nuestras partes del cuerpo. Sí. Más cuando estemos en zonas así, en zonas rurales. Entonces sí es más importante aún. Tener cuidado al compartir cosas también en zonas rurales. Cuando sintamos alguna molestia en los ojos, revisarnos. La idea es voltear un poquitico el parpadito, así como cuando las personas voltean todo el párpado completamente, las que pueden, pues voltear el párpado, y si hay unas manchitas blanquitas, es
eso es que tiene la enfermedad. ¿Por qué? Porque esas manchitas blanquitas se dan por la cicatrización de las pepitas, de las ampollitas que se realizaban en el ojo, que son las que rayan prácticamente el ojo. Entonces, si de casualidad, Entonces, por ejemplo, yo entonces, llego los síntomas, a mirar que tengo esas goticas, por ejemplo, en mis ojos, lo más recomendable es ir al médico, ¿cierto? De una. pues hacerse el autodiagnóstico yo creo que no estaría mal, porque un párpado sano es rosadito. Ujú. Si usted mira o le voltea el párpado a alguien que esté sano, es completamente rosadito. Si usted se lo voltea y tiene partes blancas o manchitas blancas, ahí sí creo que debería acudir al médico. Y lo más importante, si siente alguna molestia, un lloroseo, alguna basurita, pero usted no se encuentra ninguna basura. Sí. Y esa creo que sería el síntoma de alerta para acudir inmediatamente al médico. Claro, bueno, ahí está la recomendación de nuestro amigo Naren Pérez, que nos habla a esta hora de la tarde directamente desde Mitubo UPES, ahorita en las instalaciones de la Secretaría de Salud Departamental. Bueno, lo contactamos para que nos contara un poco sobre esta enfermedad, ¿no? Ya que él ha estado trabajando en los despliegues territoriales que se han hecho, por ejemplo, en el caso del BAUPES, nos cuenta, ¿no? De que ellos ya hicieron esa brigada donde prácticamente a todos los ciudadanos, sin excepción, les aplicaron como estos medicamentos para prevenir esta enfermedad, que por cierto es muy común en el departamento del Baupés y en todos los de la Amazonía. ¿Cierto, Naren? Así es, amigo. Desde el 2009 se han encontrado casos en la Amazonía y la Orinoquía. ¿Y cuál es el departamento ahorita, de pronto, si tiene el dato, no sé, cuál es el que presenta más casos de esta enfermedad? El departamento que más está presentando casos actualmente es la Amazonía. Por eso ese fue el departamento que el país como tal decidió hacer la intervención y medicar a las personas, porque, como le decía, el departamento con la segunda cantidad mayor de infectados en el país. Bien, y bueno, ya la última como para ir cerrando, ¿cierto? Ustedes desde la Secretaría de Salud, por ejemplo, ahorita, ¿cómo es la estrategia en el caso de esta enfermedad, ¿no? ¿Cómo la han venido trabajando o cómo se está manejando actualmente? Pues desde la última vez que se trabajó, como le decía, en el 2015, eso se hicieron 3 años consecutivos brigadas en todo el departamento. En esas brigadas, ¿qué se hacía? Se hacían las charlas de educación, porque usted sabe que prácticamente es de la ignorancia de las personas. No digamos la ignorancia porque es como un término bastante feo, digamos que el desconocimiento. Sí. Entonces, se les informó a la población bien la enfermedad que se estaba presentando, y ellos también presentaban los enfermos. Allí en las mismas comunidades habían enfermos, entonces las personas se dieron cuenta. Se buscó durante 3 años seguidos. Sí. Y en este momento, pues actualmente todavía se viene haciendo una educación, pero ya no como tal como se hizo en esos años, que les mostraban imágenes, que les hablaba del cuidado de las personas, el cuidado de uno mismo como tal, para no hacer transmisible esta enfermedad. Claro, no, eso es como lo más importante siempre, no solo para esta enfermedad, sino para todas, ¿no? La limpieza, el cuidado, ¿no? Naren, agradecerle mucho por este pequeño espacio que usted nos brinda, entendiendo su tiempo también. Me imagino que está en horas de labor todavía, ¿no? Entonces, agradecerle mucho por esta pequeña descripción que usted nos hace de esta enfermedad, de también entender un poco, ¿no? Y conocer, porque es una enfermedad que para muchos es muy desconocida, no entendemos también cómo ataca, y también entender, ¿no? De que es muy común en nuestros territorios, y estamos muy no estamos exentos de tantos peligros que hay, y al final es como la conclusión de que pues tenemos que tener mucho cuidado, y lo que siempre nos han dicho, ¿no? En todas las enfermedades de cuidarnos. Así es, amigo. Ninguno estamos exentos y los que sufrir esta enfermedad, y lo mejor es tener el conocimiento para prevenirlo, para evitar que otras personas se puedan enfermar. Qué bien. Bueno, Naren, entonces agradecerle nuevamente. Entonces, en cualquier momento nos estaremos hablando
y salude últimamente a los paisanos que nos están escuchando a esta hora de la tarde. Vale, amigo, entre unos días voy a hacer un recorrido y le envío muchos saludos de su parte. Listo. Vamos a ir a una pausa musical, pero no se despeguen porque continuamos con Ondas Opiac, estamos en Cantos de la Selva y esta es la voz de la Amazonía. En minutos vamos a hablar con la Comisión por la Vida Digna, la Tierra y los Territorios con respecto a la alerta de desalojo ilegal a comunidades campesinas recuperadoras de tierras en el Cesar. Sigan conectados con nosotros y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos como Ondas Opiac. Esta es la voz de la Amazonía a las 4:50 de la tarde. Desde las montañas y las espesas selvas de la Amazonía colombiana, el río nos trae los cantos de la selva, para hablar de todo lo que pasa en los territorios, comunidades y pueblos de la Amazonía colombiana. Solo aquí, en Ondas Opiac. Cantos de la Selva. Rafael Arbeláez, del pueblo cubeo, es Ondas Opiac. Lisa Trujillo, de los Llanos Orientales de Colombia, es Ondas Opiac. Gilbert Cruz, del pueblo Piratapuyo, es Ondas Opiac. Oye, Luis García y Paulo Paredes Martínez, maestros, gracias. Soy orgullosamente amazonense, quiero a mi patria, amo a mi región. Soy leticiano y llevo en mis venas mi sangre india y del español. Vivo orgulloso siempre de mi raza, mi piel es cuna de paz y de amor. Aún conservo las sanas costumbres, soy de la selva, amo y señor. Yo soy el indio puro amazonense, bebo masato y payaguarú. Yo soy huitoto, yaguauticuna, soy de la tierra del Pirarucú. Yo soy el indio puro amazonense, bebo masato y payaguarú. Yo soy huitoto, yaguauticuna, soy de la tierra del Pirarucú. ¡Va! Hermanos, a mí a Wilches, no es todo. JC, lo máximo. Yo soy el hombre que ama su tierra, me duele tanto verla maltratar. Miren que el río ya se está secando, la fauna y flora se puede acabar. Luchemos todos por salvar la tierra, el río está en vía de extinción. Te invito a que luchemos por la vida, no hagamos tanta contaminación. Yo soy el indio que reclama a su pueblo, dejemos ya la deforestación. Yo soy el hijo de la madre selva, yo soy cultura, canto y tradición. Yo soy el indio que reclama a su pueblo, dejemos ya la deforestación. Yo soy el hijo de la madre selva, yo soy cultura, canto y tradición. Sosofona, sosofona, Sabuera. Amazonas, terruño hermoso donde un día nací. Yo me crié bebiendo caldo de cucha, con chontaduro, aguaje y azaí. Soy de la tierra de José Bautista, el que entonaba alegre su acordeón. También recuerdo a Pachito Vela, un gran
Soy leticiano indio amazonense, como casa de Fariña y Bellú. Llevo mistura de las tres fronteras. Soy de Colombia, Brasil y Perú. Soy leticiano indio amazonense, como casa de Fariña y Bellú. Llevo mistura de las tres fronteras. Soy de Colombia, Brasil y Perú. Soy de Colombia, Brasil y Perú. Soy de la tierra del Pirarucú. Soy de Colombia, Brasil y Perú. Soy de la tierra del Pirarucú. Soy de Colombia, Brasil y Perú. Soy de la tierra del Pirarucú. Soy de Colombia, Brasil y Perú. Desde las montañas y las espesas selvas de la Amazonía colombiana, el río nos trae los cantos de la selva, para hablar de todo lo que pasa en los territorios, comunidades y pueblos de la Amazonía colombiana. Solo aquí, en Onda Sopiac. Cantos de la selva. Rafael Arbeláez, del pueblo cubeo, es Onda Sopiac. Lisa Trujillo, de los llanos orientales de Colombia, es Onda Sopiac. Gilbert Cruz, del pueblo Amazonense Caracuyo, es soy. Onda Sopiac. Amazonense soy. Ay, qué orgullo haber nacido en esta región. Amazonense soy. Amazonense soy. Pues por mis venas corre sangre indígena. Llama, llama, llama. Con Romero Amía. Muy chico tu pana. Gracias Dios celestial. Muy chico tu pana. Muy chingo tu pana. Por la riqueza de mi Amazonas. Por la hermandad de las tres fronteras. Por la alegría de la gente buena que vive aquí en la inmensa selva. Muy chico tu pana. Gracias Dios celestial. Muy chico tu pana. Muy chico tu pana. Tú eres grande porque aquí como pescado asado y sudado, gamitano tambaqui, el caldo o sudado, palometa o pacú, asado y sudado, una cucha carachama, tumba cama, con ají amarillito, el caldo o sudado, y un poquillo de farina y chamía bajiguía. Porque aquí la chuchuasa yo la tomo solo aquí, y con las 7 raíces yo me curo solo aquí. Yo me tomo el para. Y con una caipirinha me levanto de la cama. Vamos Gaby, vamos Vale, vamos hija. ¡Vea! Y eso que no he probado el rompecal. Son. ¡Vea! Oye Jimmy, gracias mi hermano. Porque aquí yo me mejoro con manteca de caimán y me río de la bronquitis con manteca mojojoy y para esa cicatriz con manteca boa negra y yo sigo digirido con manteca de arador. Dor. Vivo paseando a Batín y Benjamín, a Iquito y Santa Rosa, a la isla del amor, con mi linda charapaza. ¡Qué alegría, qué sabor! Y yo vivo muy feliz, porque tomo azaí.
Gracias Señor por tanta belleza, el paraíso es nuestra tierra, por la alegría de la gente buena que vive aquí en mi hermosa selva. Y así vivo disfrutando de la frontera tripartita, donde abunda el saco largo y mujeres bonitas. Porque aquí se enamora con dientes de delfín, Moechi. Desde las montañas y las espesas selvas de la Amazonía colombiana, el río nos trae los cantos de la selva, para hablar de todo lo que pasa en los territorios, comunidades y pueblos de la Amazonía colombiana. Solo aquí, en Onda Sopiac. Cantos de la selva. Rafael Arbeláez, del pueblo cubeo, es Onda Sopiac. Lisa Trujillo, de los llanos orientales de Colombia, es Onda Sopiac. Gilbert Cruz, del pueblo Piratapuyo, es Onda Sopiac. Son las 5 de la tarde en punto y ustedes escuchan Ondas Opiac y Cantos de la Selva en toda la región amazónica. Como les contábamos, recibimos la denuncia de la Comisión por la Vida Digna, la Tierra y los Territorios en una alerta por el desalojo ilegal a comunidades campesinas recuperadoras de tierras en el Cesar, específicamente en los municipios de Chimichagua y Tamalameque. Allí residen 400 familias campesinas que aún creen que se puede ser potencia mundial de vida aquí en Colombia y que la vida en dignidad es necesaria y por eso están en inminente riesgo de ser desalojadas, despojadas y por lo tanto revictimizadas. Desde la Comisión por la Vida Digna, la Tierra y los Territorios se hace una alerta al Estado, a las organizaciones internacionales, ONGs y al movimiento social de esta tragedia que desde ya está siendo anunciada. Durante el informativo de Onda Sopiac vimos cómo senadores como Robert Daza estaban haciendo precisamente la denuncia y mostraban un video de efectivos del SMAT llegando a Chimichagua y poniendo en riesgo a estas familias que hoy viven allí. Desde ayer se estaba llevando a cabo una audiencia de tierras convocada precisamente por el senador Robert Daza con la presencia del Ministerio del Interior, el Ministerio de Agricultura, la Agencia Nacional de Tierras, la Unidad de Restitución de Tierras y la Defensoría del Pueblo para poder garantizar el establecimiento de una ruta institucional de interlocución y diálogo. Y mientras estaba dando esta audiencia de tierras, al mismo tiempo llegaba el SMAT al territorio, por lo que se tuvo que levantar la audiencia, pues estas no son las garantías que las familias campesinas pues consideran adecuadas para generar este diálogo. Desde el territorio, desde el Cesar, contactamos a una compañera que nos va a contar un poco más sobre el contexto. Vamos a mantener su identidad anónima por cuestiones de seguridad y por el nivel de riesgo que existe hoy en el territorio. Pero pues igual vamos a darle la bienvenida y a escuchar qué es lo que está sucediendo en Chimichagua y en Tamalameque, Cesar. Así que a nuestra invitada le damos la bienvenida a Cantos de la Selva. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos y todas quienes nos están escuchando. Muchísimas gracias a Opiac Ondas y a este espacio de Cantos de la Selva por escuchar las voces de resistencia, las voces que claman justicia y que claman dignidad, que la construyen aquí en nuestro hermoso territorio del Cesar. Primero, compañera, quisiéramos que nos cuente qué es esto que llaman comunidades campesinas recuperadoras de tierra en el Cesar.
Bueno, el Cesar y el Magdalena, como muchos otros departamentos de nuestro país, ha sido territorio en disputa y un escenario del desalojo, del despojo y de la acumulación de tierras. Digamos que en nuestro departamento esa situación de tierras, en lugar de resolverse con el paso de los años, se ha agudizado, y en el marco de toda la violencia paramilitar que sufrimos y a la cual sobrevivimos, se desarrolló todo un plan de despojo de tierras y de destrucción también de ecosistemas estratégicos como ciénagas, playones, humedales, sabanas, que fueron destinados progresivamente hacia la agroindustria de palma aceitera, hacia la cría de búfalos y hacia la ganadería extensiva. Entonces, todo este escenario que ha generado un despojo histórico de nuestras comunidades campesinas y negras que habitan históricamente en este territorio, generó que hubiese obviamente un desabastecimiento alimentario en las cabeceras municipales. Con el tiempo, las familias campesinas fueron retomando parte de la organización y de la lucha que tuvieron sus antecesores como la ANUC, y empezaron a retomar esas tierras que históricamente habían sido de uso comunitario y que mediante la violencia paramilitar, varios terratenientes, mafias, narcoparamilitares habían usufructuado. Entonces las comunidades son recuperadoras justamente porque lo que están haciendo es volver a retomar lo que siempre les perteneció, por un lado, y por otro, también recuperan la vida campesina que se estaba perdiendo y la vida misma, la vida de los ecosistemas, la vida del bosque seco tropical, que entre otras es un ecosistema que está en peligro de extinción, la vida de las ciénagas donde crecen los peces, donde se reproduce la fauna, la flora. Entonces por eso son comunidades que recuperan, ¿sí? Lo están haciendo desde un ejercicio desde hace muchos años. Se ha venido coordinando y organizando de mejor manera desde hace 2 años para acá, en el que decidimos ir conformando esta gran familia por la vida, por la tierra, por el territorio que llamamos comisión. Y eso es en esencia, son familias campesinas que están recuperando su identidad. En la vez que recuperan la tierra que les fue despojada, recuperan los saberes, recuperan las semillas, y también dentro de las recuperaciones tenemos zonas que no son permitidas ningún tipo de actividad más allá de la conservación ambiental de estos ecosistemas de los que hablamos. Entonces esas somos las comunidades campesinas, somos sobrevivientes del exterminio paramilitar, somos el legado de memoria histórica de lucha que dejó la ANUC, y retomamos como con mucha dignidad, con mucho orgullo esos aprendizajes, y nos conformamos en una comisión que integra y que cumple como con los mandatos y principios del Coordinador Nacional Agrario. Bien. También quisiéramos hablar un poco sobre este proceso de recuperación, ¿no? Ustedes mencionan que están en todo este tema de la conservación. De hecho, nosotros participamos hace poco del lanzamiento de la edición 65 de Noche y Niebla, que habla de esa violencia paramilitar y los modos económicos que existen en el Cesar y que han sido perpetradores de la violencia, de la creación de batallones energéticos y viales, de la articulación del paramilitarismo con la fuerza pública, y ustedes están y continúan en todo este contexto violento. ¿Cómo han hecho durante estos años para hacer que sobreviva la comisión? Digamos que amparos, si hay medidas cautelares desde la CIDH, ¿qué tipo de medidas han tomado desde la comisión para poder hacer todo este ejercicio de recuperación de tierras, de saberes, de zonas de conservación? Bueno, nosotros como Comisión por la Vida Digna en la Tierra y los Territorios somos una organización hija de todo el trabajo y el legado y el esfuerzo de nuestro entonces vocero nacional Teófilo Acuña y Jorge Tafur.
estos dos compañeros quienes impulsaron todo este tejido organizativo en la región, y que todavía su asesinato se mantiene impune, ¿no? En la completa impunidad. El 22 de febrero de este año fueron asesinados, y ese fue como el golpe más duro que sufrimos como organización. De hecho, intentamos recomponer como la inmensidad de todo ese legado como en 5 departamentos que nos dejaron nuestros compañeros. Lastimosamente no fue posible, justamente porque esa es la intención de la violencia sociopolítica, y es exterminar el movimiento social, ¿cierto? Entonces, nosotros nacemos como parte de ese legado de Teo Itapur, ya no en la extensión tan grande que se tenía, incluyendo sur de Bolívar y Santander. Solamente estamos en Cesar y Magdalena, pero con mucha dignidad y con mucha resistencia. Lo que hemos venido haciendo es primero fortalecer la hermandad entre los procesos. Esa ha sido una de las lecciones que hemos aprendido, y es que es la hermandad de campesino a campesina, de comunidad negra a comunidad campesina, y así la que nos puede permitir pervivir y permanecer. Todos los mecanismos de autoprotección, de guardia, son los únicos que nos mantienen con vida hoy, pese a estos ataques que estoy señalando. Hemos hecho un ejercicio muy juicioso de documentar todas las agresiones que hemos sufrido desde que hemos fortalecido este proceso de recuperación, y hemos documentado 77 casos graves de violación a los derechos humanos, que van desde intimidaciones, amenazas, procesos policivos irregulares, hasta 4 asesinatos selectivos, incluyendo los de Teo Itapur, hacia nuestra organización. Entonces, básicamente, vivimos bajo una amenaza constante, es como un cerco paramilitar en el cual estamos viviendo permanentemente, y cuando hablo de los 77 hechos graves, quiere decir que no hay semana en la que no hayamos recibido un ataque, bien sea de la institucionalidad, que está permeada completamente por las mafias terratenientes locales, o por grupos armados ilegales, que unas veces se identifican y otras no, como parte del Clan del Golfo. Entonces, en este panorama, el accionar de la institucionalidad estatal es nulo. Hemos hecho todos los requerimientos, hemos hecho las denuncias, hemos instaurado las alarmas en las instituciones pertinentes, incluida la Fiscalía, y no hay ningún tipo de respuesta institucional. Entonces creemos que nuestra fuerza está primero en la resistencia campesina y negra que nos constituye, en la solidaridad efectiva que hacemos cada vez que tenemos un atropello como estos, y también en la fuerza del movimiento social en general, cuando por ejemplo ustedes desde allá, desde la selva, nos están escuchando también, ¿cierto? Y están interesadas en lo que ocurre en nuestros territorios. Entonces, creemos que esa es la única vía en la que hemos podido sobrevivir, pero sabemos que hay una responsabilidad estatal, y esperamos aún en un gobierno que además nosotros nos movilizamos, organizamos, votamos masivamente, esperanzados en esa propuesta de paz, en esa propuesta de no atropellar al campesinado, en esa propuesta de promover una reforma agraria. Esperamos que el Estado efectivamente en este gobierno muestre una cara diferente. Lastimosamente lo que estamos viendo hoy es otro intento de desalojo, de hecho mucho más agresivo y mucho más violento que los otros que hemos tenido que enfrentar. Estamos al aire desde el Cesar, en los municipios de Chimichagua y Tamalameque, hablando con una de las compañeras que nos cuenta un poco sobre esta alerta de desalojo ilegal a las comunidades campesinas recuperadoras de tierras en el Cesar, desde la Comisión por la Vida Digna, la Tierra y los Territorios. Nosotros hemos visto la alerta de desalojo, hemos podido conocer un poco sobre cómo fue la dinámica de los diálogos que se convocaron
con el senador Robert Daza, con el Ministerio del Interior, la Unidad de Restitución de Tierras. ¿Usted podría hablarnos un poco sobre cómo fue el inicio de ese diálogo, de esa audiencia por la tierra y posteriormente, pues, qué pasó? ¿Cómo se dan cuenta ustedes de que llega el SMAT y cómo se levanta la mesa? Bueno, nosotros acudimos a la audiencia muy esperanzados, sabiendo que es el resultado de un trabajo muy juicioso, muy riguroso de la UTL de Robert Daza por acercar a la institucionalidad estatal responsable de resolver los problemas ambientales y de tierras a las comunidades campesinas que estamos en el ejercicio de recuperarla y preservarla. Y digamos que nos fuimos de la audiencia con un sinsabor, con un sabor agridulce, diríamos, ¿no? Por un lado, complacidos de que haya un escenario por fin de diálogo, y lo dijimos allí, porque el diálogo supone la idea de que uno reconoce al otro como un interlocutor con el cual se debe y se puede conversar y se puede llegar a acuerdos y se puede dar cumplimiento a esos acuerdos. Entonces saludamos, digamos, ese esfuerzo y la convocatoria que se realizó a la audiencia como un primer paso en el restablecimiento de esas relaciones de confianza que deberían existir entre las comunidades organizadas y los representantes del gobierno, ¿cierto? Pero lo que nos preocupó es que estando en esa audiencia nos notificaron que venía el desalojo para 3 de nuestros procesos. La comisión tiene 6 procesos de recuperación que constituyen más de 8.000 hectáreas que en este momento están produciendo comida, están abasteciendo las cabeceras municipales de esta región, en la que se está protegiendo la vida. Son más de 800 familias que dependen de ello. Y nos notificaron que entre el 4, o sea, hoy, y el 12, iban a efectuar el desalojo de 3 de esos procesos. Entonces, la audiencia no se suspendió, la terminamos, pero teníamos la esperanza de que en un escenario de interlocución con el gobierno pudiéramos frenar un desalojo que es ilegal y que es ilegítimo. Es ilegal porque el código que establece cuál es el procedimiento a seguir cuando hay estas disputas por la tierra estipula que la competencia de los alcaldes y de los inspectores de policía va hasta 120 días después de la ocupación. Después de eso es un juez de la República el que debe determinar a quién le corresponde la titularidad de esos predios. Pero actuando en completa arbitrariedad y en contra de todo derecho, están ejecutando un desalojo 2 años después. Uh-huh. Entonces tuvimos que, terminamos la audiencia y tuvimos que regresarnos a tratar de evitar esta situación. Hoy a lo largo del día hemos hecho llamados por todos los medios que hemos podido al gobierno nacional, en cabeza de Gustavo Petro y de Francia Márquez, a ministros, a viceministros, intentando conseguir por todos los medios comunicación para que este atropello, digamos, no se ejecute. Sin embargo, el desalojo se intentó hacer hoy, fueron más de 200 efectivos de la fuerza pública, entre ESMAD, policía y ejército, atropellando a las comunidades, generando una situación de vulneración a los derechos humanos de las comunidades, y entendemos que esa orden de desalojo fue firmada por el secretario de gobierno de Chimichagua. Lo que no entendemos es cómo un secretario de gobierno tiene estas facultades para saltarse la ley impunemente y que no haya hasta la fecha, hasta hoy que estamos hablando con ustedes por este medio, no tenemos ningún pronunciamiento del gobierno nacional. Entonces no entendemos cuál es la competencia aquí, cuál es la competencia de un funcionario local que parece que está por encima incluso de las propuestas del plan nacional de gobierno, de las promesas de campaña de Gustavo Petro y de Francia, y al parecer ellos aplican la ley que quieren, que les conviene, y no hay ningún llamado de atención al respecto. Claro, y pasa por encima también del debido proceso, porque
las 6 ocupaciones tienen 2 años, nos contabas. Es decir, ya está excedido los 120 días en donde era competencia de la alcaldía poder hacer este tipo de desalojos con la fuerza pública, y en cualquier caso vemos en pantalla en este momento cómo ha sido una de las arremetidas por parte de la fuerza pública queriendo hacer el desalojo y pues rompiendo también con los protocolos de la misma fuerza pública, ¿no? Excediendo la fuerza, atentando sin siquiera poder hacer una caracterización, o bueno, supongo que este proceso de recuperación de tierras tiene muchas diferencias con, por ejemplo, un desalojo en una invasión de gente que no está, digamos, organizada bajo una figura como lo es la misma Comisión por la Vida Digna, la Tierra y los Territorios, ¿cierto? Efectivamente, de hecho nosotros hemos hecho un énfasis y lo reiteramos una y las veces que sea necesario. Nuestras comunidades no son invasoras, por 2 razones fundamentales. Una, la invasión supone la preexistencia de una propiedad privada que sea legal y que sea legítima, y ese no es el caso que está ocurriendo aquí. Como yo contaba al inicio, lo que estamos evidenciando aquí son una serie de terratenientes dedicados a la ganadería extensiva, dedicados a la tala ilegal de madera, dedicados a proyectos que nosotros llamamos de muerte, que han robado las tierras comunitarias, que han usufructuado irregularmente baldíos, que han utilizado esas tierras para implementar rutas del narcotráfico, centros de acopio del narcotráfico, incluso en algunos momentos llegaron a ser algunos de estos predios centros de concentración paramilitar y campos de entrenamiento. De eso es de lo que estamos hablando. Entonces, nosotros no podemos decir que hay una invasión porque no hay una propiedad legal privada que se esté violentando. La gente está recuperando lo que por derecho le corresponde y por ley al uso comunitario. Eso por un lado. Y por otro, otra gran diferencia entre nosotros y una invasión es que está prohibido por nuestros mandatos como comisión vender la tierra. No entramos para hacer negocio, como nos han acusado alguna gente poco rigurosa en sus aseveraciones, ni le estamos haciendo juego a la derecha. Esto viene de una lucha histórica del campesinado. El gobierno de Gustavo Petro y de Francia Márquez no inaugura la historia. La historia la hacemos los pueblos en organización, en resistencia, en movimiento. La hemos hecho antes de ellos y la seguiremos haciendo. ¿Sí? Esto no responde a esos intereses ni a esos cálculos electorales. A lo que responde es a la necesidad de tierra, de alimento, de trabajo y de dignidad de la gente. Entonces nosotros no permitimos la venta, no estamos allá para hacer negocio ni estamos siendo manipulados por nadie. Es la capacidad organizativa del movimiento campesino la que está poniendo de presente ante la sociedad, ante el gobierno, ante cualquier persona que sepa y que valore el trabajo que implica que cada día usted tenga algo que comer en la mesa. Estamos poniendo el debate central y es cómo se está utilizando la tierra. ¿Se está o no se está protegiendo los ecosistemas estratégicos para la vida? Y si el gobierno y el Estado ha sido absolutamente incapaz de hacer eso a lo largo de la historia, nosotros tenemos que hacerlo. Porque en últimas es la supervivencia de los que vienen, de los que ni siquiera han nacido, ¿sí? Eso es lo que nos motiva. Entonces nosotros hacemos un llamado al gobierno nacional a que responda, a que entienda la complejidad de estos procesos, a que se siente con seriedad en la mesa de interlocución que estamos intentando abrir a partir de la audiencia. Pero necesitamos 2 condiciones mínimas para poder sentarnos en esa mesa de interlocución. Uno, estar vivos. Y en este momento todas nuestras vocerías están amenazadas de muerte. Y ya nos han asesinado 4 compañeros en menos de 1 año. ¿Sí? Necesitamos estar vivos para poder llegar a la mesa. Y 2, necesitamos que las comunidades campesinas estén en los territorios que han recuperado y que no haya esos desalojos irregulares para poder sentarnos a mirar predio a predio, caso a caso, cómo se le garantiza el derecho a estas familias campesinas. Eso nos parecen cosas elementales. Lo que estamos pidiendo es que se cumpla la ley. Que se cumpla la ley. Así de sencillo.
Y eso es lo que no está ocurriendo acá. De hecho, nos han notificado que mañana va a continuar el desalojo, y lo que nos preocupa mucho es la impunidad con la que están operando estas mafias. Durante el operativo de desalojo de hoy, se supo que habían civiles armados con los supuestos administradores de esas fincas, Omar Camargo y compañía, que nos han amenazado directamente de muerte, y no ocurre nada, ¿no? Logramos, bajo mucha presión, hablar con el personero municipal de Chimichagua, cuya actitud fue francamente hostil a la comunidad campesina, que calumnió, inventó situaciones que no ocurrieron, solo para justificar que su accionar no está cumpliendo con lo que la Constitución y la ley le demanda, que es ser un representante del Ministerio Público que defienda los derechos de los más vulnerables, de los más desprotegidos, en este caso de las familias campesinas. Entonces nos preocupan esas situaciones en las que, en lugar de desescalar el conflicto, lo que viene es aumentando. Claro, y viene muy ligado y en esto que es un tema coyuntural, en donde también vimos la supuesta marcha de los hacendados con las camionetas blancas por el Magdalena, y funcionarios públicos que, como ha quedado registrado en las denuncias de las organizaciones defensoras de derechos humanos en el Cesar, pues vienen articulándose con precisamente lo que nos comentabas, los terratenientes y pues todo este negocio alrededor de la tierra, que ellos básicamente lo ven como un negocio mientras las comunidades hacen esta recuperación. Compañera, agradecemos mucho que usted nos haya podido acompañar hoy en Cantos de la Selva, y antes de cerrar el espacio y de despedirnos, descríbanos un poco cómo es el día a día de las organizaciones campesinas, de la comisión en este camino de la recuperación de la tierra en el Cesar. ¿Cómo es un día de trabajo? ¿Cómo se gestiona esta hermandad, esta comunidad que usted mencionaba con los hermanos, hermanas campesinos y con los afros? Bueno, esa es una pregunta muy bella, muchísimas gracias. Creo que apunta justamente a la esperanza, al por qué hacemos todo lo que hacemos, pese al riesgo, ¿no? Pese a la amenaza, pese a la impunidad. Lo que estamos viviendo día a día es la posibilidad de la libertad y de la autonomía. Muchas de nuestras familias estaban históricamente obligadas a ser explotadas por administradores, a ser despojadas, a ser desplazadas de un lugar a otro. Cuando uno rastrea la historia de nuestras familias, se da cuenta que el desplazamiento es una constante que ha sido heredada de abuelos a padres, a madres, a hijos, a hijas, y que lo que mantiene viva a esta comunidad, a estas 6 comunidades, es el amor a un oficio, el amor a la tierra, el amor a la manera en la que se vive en el campo. Entonces lo que estamos buscando es que, en lugar de que se herede despojo y en lugar de que se herede desplazamiento, se herede la vida, se herede la posibilidad del acceso a la tierra. Entonces un día a día nuestro significa estar concretando ese anhelo del pedacito de tierra, que también está ligado a ese anhelo porque haya agua, porque haya alimento, porque haya aire puro, porque haya un hogar para los animales que también nos acompañan y que también merecen un lugar en este mundo. Y estamos muy complacidos cada vez que vemos salir de nuestras comunidades bultos de comida, toneladas de comida, que sabemos que se dirigen a los cascos urbanos de nuestra región donde se requieren. Entonces el día a día es un recuerdo de que no hay ninguna manera mejor de vivir que esta que estamos logrando gracias a la recuperación, que venimos de la explotación, de ser campesinos sin tierra a ser campesinos en dignidad, gracias a esta lucha. Y bueno, ojalá un día este medio de comunicación y otras personas puedan conocer nuestra experiencia. Aquí siempre van a encontrar un espacio abierto, un espacio solidario, un espacio para la vida, para la parranda también. La costa tiene mucho eso. Y
y bueno, estamos en lucha por la vida hasta la vida misma, y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Produciendo queso, sacando frutales, cosechando yuca, maíz, ñame, y generando una recampesinización de esta región, volviendo al orgullo de ser campesinos y campesinas. Agradecemos mucho nuevamente que nos acompañen Cantos de la Selva. Vamos a estar muy pendientes de lo que suceda entonces con este operativo ilegal de desalojo, acompañando siempre la denuncia pública de las comunidades locales, las comunidades indígenas desde Onda Sopiac, la voz de la Amazonía, y deseamos que esto, que es un desalojo ilegal que atenta y revictimiza a la comunidad campesina del Cesar, no termine en más hechos victimizantes, sino que se pueda salir de una forma estratégica desde que se supone es el gobierno del cambio y que está de este lado, ¿no? Entonces enviamos mucha fuerza, mucha resistencia y, como su merced lo dijo, para la vida hasta la vida misma. Muchísimas gracias a Cantos de la Selva, a todos los pueblos, hermanos, las diversas naciones y pueblos indígenas que están en OPIAC, por su solidaridad, por su atenta escucha. Nosotros sabemos que somos hermanos en esta lucha, aunque tengamos distintas formas y distintos modos. Ustedes también son cuidadoras de la vida históricamente, y agradecemos muchísimo su apertura, su sensibilidad y su atención ante esta situación que estamos atravesando. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a una pequeña pausa musical. Aquí, ¿qué canción nos traerá el máster Rafa en esta tarde? No se muevan, ya volvemos con más Cantos de la Selva. Alicia, eso es prohibido, Alicia. Desde las montañas y las espesas selvas de la Amazonía colombiana, el río nos trae los cantos de la selva, para hablar de todo lo que pasa en los territorios, comunidades y pueblos de la Amazonía colombiana. Solo aquí, en Onda Sopiac. Cantos de la Selva. Rafael Arbeláez, del pueblo cubeo, es Onda Sopiac. Lisa Trujillo, de los llanos orientales de Colombia, es Onda Sopiac. Gilbert Cruz, del pueblo Piratapuyo, es Onda Sopiac.
soy de lejos, del Amazonas, donde la tierra es verde y se respira paz, donde su gente es de mucho ambiente, con sus hermanos somos confraternidad. Vale la pena conocer. Oh, yeah, yeah. Oh, la, la, la. Todo el mundo se pregunta que de dónde soy, quieren saber, pongan cuidado, yo les voy a contar. Oh, yeah, yeah. Oh, la, la, la. Todo el mundo se pregunta que de dónde soy, quieren saber, pongan cuidado, yo les voy a contar. Yo soy de lejos, del Amazonas, donde la tierra es verde y se respira paz, donde su gente es de mucho ambiente, con sus hermanos somos confraternidad. Vale la pena conocer. Oh, yeah, yeah. Oh, la, la, la. Yo soy de lejos, del Amazonas, donde la tierra es verde y se respira paz, donde su gente es de mucho ambiente, con sus hermanos somos confraternidad. Vale la pena conocer. Oh, yeah, yeah. Oh. Desde las montañas y las espesas selvas de la Amazonía colombiana, el río nos trae los cantos de la selva, para hablar de todo lo que pasa en los territorios, comunidades y pueblos de la Amazonía colombiana. Solo aquí, en Onda Sopiac. Cantos de la selva. Rafael Arbeláez, del pueblo cubeo, es Onda Sopiac. Lisa Trujillo, de los llanos orientales de Colombia, es Onda Sopiac. Gilbert Cruz, del pueblo Piratapuyo, es Onda Sopiac. Gracias, familia amazónica, por continuar con nosotros en Cantos de la Selva. Estamos al aire, somos Onda Sopiac, nosotros somos la voz de la Amazonía. Son las 5:38 de la tarde, vamos avanzando en nuestro programa de hoy, 4 de octubre. En la primera hora teníamos una llamadita al departamento del Baupés para hablar con un técnico en saneamiento ambiental que ya tiene amplia experiencia trabajando con esta enfermedad, que es el tracoma ocular, una enfermedad que es poco conocida en nuestros territorios, pero sí tiene mucha incidencia. Lo hicimos con el motivo por lo que sucedió en Leticia, Amazonas, por la intoxicación de los 72 estudiantes en el colegio San Juan Bosco. Esto fue en la primera hora. Entonces nuestro amigo nos hizo una pequeña síntesis de lo que era esta enfermedad, cuáles son sus síntomas, cuáles son esas consecuencias que conlleva, cuáles son los tratamientos.
y también conversamos un poco de cuál sería esa posible causa de la intoxicación. Y esto fue lo que hicimos en la primera hora. En la segunda hora estuvimos en una entrevista directamente desde el Cesar, en los municipios de Chimichagua y Tamalameque. Pues desde allí la Comisión por la Vida Digna, la Tierra y los Territorios lanzó una alerta por el desalojo ilegal a las comunidades campesinas recuperadoras de tierras que en este momento tienen 6 procesos que reúnen más de 8.000 hectáreas en donde se está haciendo esta recuperación de saberes, la pervivencia y se establecieron allí comunidades y familias campesinas sobrevivientes del exterminio paramilitar que se vivió allí en el centro y sur del Cesar. La Comisión por la Vida Digna, la Tierra y los Territorios nos explicó por qué estas tierras recuperadas son recuperadas y no invadidas, teniendo en cuenta que desde allí las comunidades están regresando desde donde las desplazaron anteriormente, gracias a los terratenientes que se aliaron con el paramilitarismo y también a los proyectos extractivistas y bueno, todos estos intereses que hay allí en el Cesar por la tierra. Ayer, mientras se encontraban en una audiencia por la tierra donde habían senadores, parte del Ministerio del Interior, así como los delegados de la Unidad de Restitución de Tierras, se estaba efectuando el desalojo en el municipio de Chimichagua gracias a una orden delegada por el secretario de gobierno de este municipio. Un procedimiento que es ilegal porque la comisión lleva alrededor de 2 años en este proceso de recuperación de la tierra, por lo tanto la competencia para desalojar o para dar un dictamen de si las personas, si las comunidades se pueden quedar o no allí, pertenece y es desde un tribunal, es a través de un juez. Así que estaremos muy pendientes. La denuncia por desalojo ilegal sigue pues en alerta debido a que no han dado marcha atrás, no han cancelado el desalojo. Hay por lo menos 200 efectivos de la fuerza pública allí en Chimichagua y estaremos pendientes cómo se desarrolla mañana esta noticia. Saludamos entonces a la Comisión por la Vida Digna, la Tierra y los Territorios allí en el Cesar y pues por supuesto a estas familias que están en la recuperación de los saberes, en la recuperación de la tierra y en la conservación y recuperación de los biomas, el ambiente y la biodiversidad que han muerto y han estado en grave peligro gracias a la ganadería extensiva, la cría de búfalos, el desabastecimiento del agua, el exterminio de la ciénaga allí en el Cesar y también en el Magdalena. Bien, Lisa. La verdad, a mí sí, mucha admiración por estas personas, ¿no? Que a pesar de que viven en un territorio como tan hostil, continúen ahí, ¿no? Defendiendo y luchando como por esos territorios. La verdad, sí, no me imagino en serio cómo es el ambiente allá, ¿no? Pues a pesar de todo, nosotros en la Amazonía no tuvimos como esa etapa donde vivimos con el paramilitarismo, ¿no? Y está rodeado de ganaderos y entonces, no sé, la verdad no me imagino cómo sea ese contexto, ¿no? Pero pues uno escucha mucho, vivimos todavía en conflicto, pero venimos de un pasado muy oscuro y uno de esos territorios que más sufrió con el tema, por ejemplo, de las AUC, que fueron los autodefensas, se concentraron mucho en ese territorio, ¿no? Como sí, en la parte del Cesar, en el Magdalena, Medio, toda esa parte del Tolima también, ¿no? Pero sí, algo que me llamó mucho la atención, por ejemplo, de lo que nos decía nuestra amiga, de que se presta mucho esos terrenos tan grandes que hay, que muchos son baldíos para que grupos armados entrenen o monten sus bases, ¿sí? Como que entonces, y son terrenos en Colombia que prácticamente no existen, ¿sí? Como que están ahí, pero igualmente también están esos actores armados, pero entonces es muy complejo, ¿no? Como ver esa realidad que todavía se vive actualmente, ¿no? Como lo que yo te decía, hay muchos terrenos, pero esos terrenos están controlados por grupos al margen de la ley. Claro, el paramilitarismo nunca se ha ido, no hubo tal desmovilización durante
el gobierno de Álvaro Uribe Vélez allí sigue, resurge, y sobre todo pues vemos y se ha acercado a Onda Sopiac precisamente toda esta documentación. Hace semanas recibíamos el informe de cómo ha sido el redespliegue del paramilitarismo en Cúcuta, incluso en el casco urbano, y cómo quieren apoderarse de estas zonas de frontera, pues por el interés de hacer un corredor del Pacífico pues hasta Venezuela en esta zona de frontera. Y también recibimos el informe de la revista Noche y Niebla desde el CINEP, en donde habla con mucha curiosidad, ¿no? De que hace unas semanas recibimos el informe de la revista y hoy estamos viendo de primera mano cómo es que el accionar paramilitar se da, cómo es que la violencia política pues existe en estos territorios, y más importante aún, pues ver la fuerza de ese movimiento campesino que está allí, que está parado duro, que está defendiendo e intentando recuperar la tierra y garantizando el alimento, ¿no? La compañera que por temas de seguridad prefirió mantener anónimo su nombre nos contaba pues que al final todo tiene una coherencia y un objetivo, y es poder garantizarle la comida a más de 400 familias que están en esto que ellos han llamado la recuperación de la tierra. Claro, no, y es que en serio uno se pone a pensar y como que a hacer como una revisión, ¿no? Por ejemplo, acá en Bogotá también hay muchas personas que viven en situaciones muy precarias, ¿no? Pero pues son personas que vienen de esos sitios donde muchas veces fueron afectados por el conflicto armado, los desplazaron y llegaron acá con la promesa de que les iban a dar alguna vivienda, ¿sí? Entonces ahorita actualmente también hay muchas familias que han estado mucho tiempo detrás de no, que les vamos a dar un terreno, que les vamos a dar una casa, para reubicarlos, ¿no? Y pues yo lo digo también por experiencia porque mi abuelita y pues mi familia, el Baupés, todos fuimos víctimas del conflicto armado, ¿sí? Pero entonces sucedió algo que, bueno, yo les cuento la anécdota, ¿no? Entonces, de hecho yo fui el que viví la experiencia, ¿no? Yo cuando era niño, como que fui testigo de una entrega de guerrilleros, ¿sí? Entonces, bueno, pasaron muchas cosas, pero el caso fue que mi abuela tuvo que salirse de Mitú, ¿sí? Por ciertas cosas, pero le prometieron acá una vivienda hace 12 años, ¿sí? Y ese es el momento donde hasta el momento no se le ha solucionado nada, ¿no? Entonces así hay muchas familias y pues mi respeto también para esos líderes, en serio, que a pesar de que ellos saben que tienen una cruz en la espalda, podríamos decirlo así, porque es la verdad, es la verdad, sí, ellos tienen, de hecho, tienen más seguro, en serio, eso que alguna solución temprana, ¿no? Entonces, en serio, es muy, muy triste que todavía se sigan viendo estas cosas, ¿no? Y que hayan tantos territorios en Colombia, por ejemplo, ahorita que le quieren comprar a todos los terratenientes esos terrenos tan caros, ¿no? Sí. Y Colombia teniendo tanto territorio baldío, territorios donde en serio no tienen ni dueño, donde solo están las guerrillas ahí haciendo de las suyas, y en serio, no sé, como que uno no le cabe en la cabeza como que tantas negligencias, ¿no? De que, bueno, están matando a la gente, lo siguen matando, ahorita la gente todavía sigue amenazada, y el gobierno como que no se esfuerza en serio como para agilizar eso, ¿no? Como que les den alguna solución pronta para que ellos estén tranquilos también, todas esas familias, porque eso en serio, en todos los departamentos yo creo que hay invasiones. Ahorita hablábamos, por ejemplo, ayer en el Día del Hábitat, ¿no? De que la recuperación es necesaria, la recuperación. De que muchas familias se vienen de sus territorios a sufrir prácticamente necesidades aquí a las ciudades, buscando un mejor futuro, pero la realidad es que aquí también está el futuro incierto y las familias también vienen a estrellarse y vienen acá a vivir un martirio y se quedan mucho tiempo en las ciudades viviendo necesidades, sufriendo, trayendo hijos al mundo donde tienen un futuro incierto. Bogotá es la ciudad que más víctimas del conflicto armado ha recibido en Colombia, desafortunadamente. Y con respecto a este tema y a los pronunciamientos del gobierno, pues
Vamos a ver qué dice Gustavo Petro, ¿no? Porque salió a defender a su alto consejero presidencial por los excesos absurdos de compras para la Casa de Nariño, pero no ha salido a decir nada con respecto a que mientras estaba llevando una audiencia en donde estaban muchas de sus instituciones, en donde también estaba un senador de la República, pues se ejecuta un desalojo ilegal, aún está el desalojo ilegal y no veo el pronunciamiento de Gustavo Petro ni de la ministra de Agricultura frente a este tipo de situaciones, ¿no? Por ahí ha hablado solamente el señor Alfonso Prada para decir que se está trabajando por poder solucionar a través de la reforma agraria pues todo este tema de la distribución de la tierra, pero que pues está en concordancia con el fiscal Barbosa en decir que si hay supuestamente grupos armados ilegales detrás de esta recuperación de tierras, pues que actuará la ley, pero desde qué lado y cómo está actuando supuestamente en este momento la ley y qué es lo que va a decir Gustavo Petro, si son las personas de la periferia, si son las personas del movimiento social quien lo hicieron hoy presidente de la República. Pero igual están detrás esos ganaderos, esos terratenientes también, que me imagino que de alguna manera los va a tener que tener contento a ellos también, porque en serio siempre como que va a la par también, ¿no? Y les va dando como más beneficios a todos los terratenientes, a todos los ganaderos que en serio tienen mucha tierra y eso es muy común, ¿no? Solo que no se puede comprobar porque los pueden estar matando en serio, de que muchos, por ejemplo, han ganado terreno de maneras como ilegítimas, como a las malas, despojándose a la gente, aprovechándose del conflicto y bueno, tanto me gané mi pedazo de terreno y así van avanzando y también van apoyando a los grupos para que ellos también sigan cuidando los terrenos de ellos. Lo que pasa es que esa gente no tiene una concepción de respeto por la vida. Para ellos solamente es válido y solamente tiene pues una validez precisamente sus intereses económicos. Históricamente hemos visto cómo esos mismos intereses económicos han estado detrás de todos los proyectos privados que hay aquí. Cada vez que hay un proyecto de extracción, cada vez que hay un negocio en juego, la posibilidad de sacar mucho dinero en un territorio, si la comunidad estorba, y si estorba, se extermina. Y en muchos informes de derechos humanos ha quedado clara, por ejemplo, la relación entre dónde actúa el paramilitarismo y qué es lo que pasa después de un desplazamiento causado por el paramilitarismo. Por ejemplo, en Buenaventura, el año pasado, antes del estallido social, veníamos denunciando que hubo una gran ola de violencia en donde supuestamente una banda criminal tenía hacinado, encerrado bajo toque de queda a las personas allí en el puerto de Buenaventura, y en medio de la investigación que hicimos nos dimos cuenta que y sorpresa, descubrimos pues Colombia en un vaso de agua. Descubrimos Macondo. Sí, nos dimos cuenta que eso era una conducta regular, era un actuar sistemático, histórico en Buenaventura. Esos lugares estratégicos en donde se quiere hacer la ampliación del puerto, al ser Buenaventura la responsable de todo ese comercio, de más del 60% del comercio que entra y sale de Colombia, pues allí lo que sucede es que para poder ampliar tienen que quitar a la gente, ¿sí? Y no hacen la reubicación o no se hace un proceso vinculante, sino que aparece una banda criminal, asesina 2-3 personas, obviamente se califica y se denuncia como masacre, empiezan a amenazar a los liderazgos sociales de allí, a las comunidades afro, a las comunidades que están allí defendiendo el territorio, y producen un desplazamiento y sorpresa, que este desplazamiento tiene que ver es con la ampliación del puerto, la utilización del brazo paramilitar para que hagan lo que tienen que hacer y desocupen rápido, porque lo que necesitamos es generar plata. Y es que es muy curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, en la parte del Urabá, ¿no? De que hay ciudades, bueno, hay municipios, hay pueblitos, podríamos decirlo así, donde no hay dueños, los dueños son los grupos armados, no hay
no hay ley, ellos son la ley en esos espacios, ¿no? Y como que, no sé, es como si hubiera un pacto en serio donde nadie como que se toca con nadie allá y ustedes como que cuiden ese terreno y nosotros también estamos en otro lado, ¿sí? Sálvese Para no quien nombrar pueda. actores, pero en serio, es como si se pusieran de acuerdo y, por ejemplo, ahorita ese despliegue de policías por allá solo para ir a correr a mucha gente, ¿no? Y como que desgastan toda esa fuerza en serio y como que hay prioridades, ¿no? Y hay retos más grandes también en este país y cada vez las guerrillas se van formando, los grupos, los paramilitares cada vez hacen de las suyas, en serio, y bueno, no pasa nada y seguimos como en las mismas, las personas siguen perdiendo sus territorios, los que ya les han quitado desde hace muchísimo tiempo, pero ahorita no pueden porque pues le han metido como toda esa parte legal, ¿no? También esos terratenientes y es muy difícil ahorita. Y ahorita no es por ser pesimistas, ¿no? Pero igualmente siguen en el limbo muchas familias ahorita en Colombia que están por ahí desplazadas a la deriva. Igual la confianza total y plena en la comisión. Ujú. Creo que 2 años de lucha, 2 años de estar ahí en un territorio y haber resistido a todos los días un hostigamiento, al asesinato dolorosísimo de Teo Itafur, que cortar la cabeza de los liderazgos sociales no es como cortar la cabeza de un empresario, porque cuando se le corta la cabeza al empresario le nacen otras cabezas, pero lo que sucede cuando se corta la cabeza, cuando se extermina a un liderazgo es que pues rompe el equilibrio de alguna u otra forma dentro del tejido de base en donde está ejerciendo ese liderazgo y se llena de pánico. Claro, Va es que perdiendo fuerza, pierde las fuerza. condiciones son muy difíciles, pero pues allí sigue la gente resistiendo en el Cesar, en pie de lucha por ese territorio y pues por poder recuperar, ¿no? Igual va a ser muy difícil que puedan sacar a más de 400 familias, 800, hablando de los dos municipios en cuestión, y pues que rompan el hecho de que se está haciendo un bien común para la gente del territorio, ¿no? Va a estar bien difícil, vamos a ver qué responde Petro Gustavo sobre esta emergencia, porque tiene que dar una respuesta. No puede ser que haga política y salgan entonces los ministros hablando todos los días de esta reforma y que se estigmatice desde el gobierno o que se guarde silencio frente a una grave violación a los derechos humanos. Recordemos que esto ya está configurado como una violación a los derechos humanos porque es el funcionario, el secretario de gobierno del municipio quien da la orden del desalojo y el gobierno nacional de Gustavo Petro, al no pronunciarse, al no decir nada, al no cuestionar, al no hacer un llamado a las instituciones competentes para revisar qué es lo que está sucediendo, es inobservante. Y la inobservancia, la omisión, no quiere decir que no existe el problema, sino que está siendo cómplice y al mismo tiempo también violador de de los derechos humanos de estas familias que hoy están en un proceso de recuperación de tierra. Bien, aquí nosotros reflexionando un poco con los dos temas, ¿no? Hablando de las problemáticas que vienen ocurriendo en nuestra región, en los diferentes territorios también de Colombia, como para ir conociendo un poco e ir entendiendo diferentes situaciones que se están viviendo actualmente, ¿no? Eso, todo el tema del paramilitarismo, lo de los desplazamientos, no ha terminado, simplemente ha evolucionado, pero aquí nosotros estamos para conversar con ustedes y que ustedes también nos cuenten de esas problemáticas que vienen sucediendo en los diferentes territorios. Recuerden siempre que nuestra línea telefónica es 313-256-4730. Siempre estamos pendientes para esas denuncias que ustedes quieran enviarnos. Saludos también, algunas sugerencias, reclamos. Aquí siempre estamos muy atentos para que nos escriban o nos llamen también. Quiero también aprovechar en este momentico para saludar a los paisanos en el departamento del Baupés. Específicamente en la comunidad de Santa Isabel, en el Pirá, Paraná, que ahorita nos están escuchando desde la escuela. Saludar al socio Miguel Núñez, que siempre está ahí escuchándonos, a nosotros aquí desde Cantos de la Selva, desde la ciudad de Bogotá. En serio, le enviamos un saludo a Miguel, pero igualmente a toda la comunidad de Santa Isabel, a los profes que también en ese preciso momento deben estar, a sus estudiantes, a los abuelos, a las abuelitas, a las mamás,
a los padres que también están en este preciso momento en la comunidad de Santa Isabel a esta hora de la tarde. Me imagino que ya está sonando la chicharra por allá, avisándoles para ir a dormir, para ir a calentar la quiñapira o tal vez para ir a bañarse. Entonces, Miguel, agradecerle siempre por estar escuchándonos a pesar de la distancia. Esperamos verlo pronto y enviarles un abrazo fuerte a toda la comunidad de Santa Isabel, pero igualmente a todo el territorio de los Jaguares del Yurupari. Saludos para Miguel, saludos para todas las personas que se conectan con nosotros desde los 6 departamentos de la Amazonía colombiana. Son las 5:59 de la tarde, nos quedan como 40 segundos de Cantos de la Selva, así que agradecemos a ustedes por habernos acompañado en este programa, por haber participado. Y esperamos entonces que tengan un buen regreso de la Chagra a la Maloca, un buen descanso, y nos escuchamos mañana a partir de las 8 de la mañana en la repetición de Cantos de la Selva, a las 12 del mediodía con el informativo Onda Sopiac, a la 1 de la tarde con el Fogón y la Olla, y a las 4 de la tarde nuevamente con Cantos de la Selva en esta que es La Voz de la Amazonía. Lisa Trujillo, de los llanos orientales de Colombia, es Onda Sopiac. Rafael Arbeláez, del pueblo cubeo, es Onda Sopiac. Gilbert Cruz, del pueblo Piratapuyo, es Onda Sopiac. Se marcha el sol, llega la noche y se apagan los cantos de la selva. Solo aquí en Onda Sopiac, la voz de la Amazonía.